ya yo sé por qué el Señor se ha dejado sentir aquí. Es que Él mora en la alabanza de su pueblo. Y se goza al oír nuestro clamor. Bendito sea Dios. Qué gozo. Y qué pena que hoy tenemos que salir de la enramada. Sí. Como Pedro, hagamos 3 enramadas aquí. ¿Qué tal si hiciéramos unas enramadas aquí, verdad? Ay, pero llegará el día, muy pronto, en que estaremos en las enramadas para siempre con el Señor. Y ese es el gozo perpetuo que desde ya saboreamos y desde siempre habrá con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que todas estén bien, listas para aprender y gozarse una vez más o seguirse gozando en el Señor. Yo no sé si, de seguro que sí, que alguna vez ustedes han escuchado la expresión y quizás nosotras mismas la hemos dicho, ah sí, eso lo dices tú porque tú no sabes, porque no eres tú el que tiene el problema, ¿verdad? Y a veces parece que es fácil que el otro hable y opine mucho cuando no está pasando y sufriendo lo que nosotras estamos viviendo. Sin embargo, no le podemos decir eso al apóstol Pablo, y mucho menos a nuestro Señor Jesucristo, a través del cual Él habla por inspiración. Él fue un hombre también, quizás el más, después de nuestro Señor Jesucristo, el más sufrido, el que más persecuciones y padecimientos sufrió. Y es el mismo que nos ha dicho a lo largo de todo este fin de semana, y que nos dice en la Escritura, y que más escribe acerca del gozo del Señor. Porque Pablo había aprendido que el gozo no procede, no proviene de lo que está fuera de nosotros, sino de quien está en nosotras. Y eso es de nuestro Señor Jesucristo. No importando nuestra condición, no importando nuestra situación, no importando lo que esté sucediendo, como pinta la economía o la historia, nosotros sabemos el final de la historia ya. Y es que Jesucristo vencerá y nosotras iremos a las mansiones celestes eternamente y para siempre con Él. Así que qué gozo es saber el final de la historia por anticipado. Y lo importante es creer esa historia porque es real. Podemos confiar en ella en vista de que la historia ya pasada que Él había predicho se ha cumplido. Y ese es el mismo Dios que ha dicho lo que va a acontecer en el futuro. Y solo podemos poner la mirada en las señales que están ocurriendo para cada vez más confiar en el Señor. Así que en esta mañana vamos a hablar del tema el gozo en las trincheras de la vida. ¿Verdad? Vamos a hablar cómo estas personas, como Pablo sobre todo, como Pedro y muchos otros, a pesar de las circunstancias que ellos vivieron, de las vicisitudes que pasaron, cómo es posible que ellos vivieran con gozo y nos escribieran acerca del gozo de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 5. Este es Pedro que habla. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De manera que, como ya hemos visto a lo largo de estos días, Pedro conecta nuestro gozo presente con la realidad del gozo eterno, de la entrada a la gloria que nosotras vamos a vivir, que vamos a sufrir cuando seamos ya llevados con el Señor, sea por muerte aquí en la tierra, o sea porque Él venga a buscar a su pueblo. Así que nos tenemos que gozar por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, y al decir por cuanto está dando una razón, un objetivo, ¿verdad? Somos participantes de los padecimientos de Cristo y debemos de sentirnos lejos de triste, orgullosas, porque sufrimos por causa de Él, porque todo lo que sufrimos en nuestra vida
aunque no estemos bajo persecución per se, porque hay muchas formas de persecución, tenemos una naturaleza caída, que el pecado, por ser parte de nuestra naturaleza, va corroendo nuestra vida, y eso es por causa de Cristo. Porque por quienes se rebelaron Adán y Eva, por seguir a Satanás, ¿verdad? Por causa del pecado. Y eso ha generado que nuestro cuerpo mortal, bueno, nuestro cuerpo que era inmortal, ahora sea mortal, y que suframos enfermedades y suframos no solo desde adentro al descomponernos, sino también toda clase de ataques y de persecuciones y diferentes cosas que tratan de minar nuestro gozo. Así que vamos a estudiar un poco acerca de Pablo, de lo que dice Pablo, el varón más experimentado en dolor después de nuestro Señor Jesucristo, para ver cómo es que a pesar de necesidades, persecuciones, vicisitudes, inseguridades, temores o aún anhelos que tú y yo podamos tener, cómo es posible conservar el gozo de Dios en medio de todo eso en nuestra vida. Es como alguien dijo una vez, y creo que hay un libro por ahí escrito, que el problema no es que el barco esté en el mar, el problema es que el agua se meta en el barco. Entonces nosotros estamos en el mar del mundo. El problema está cuando el mundo se entra en nosotras, que perdemos el gozo. Pero como Cristo va en nuestra barca, en la barca de nuestro corazón, aunque estemos en el mundo y se levante viento y marea, sabemos que nuestro náufrago va a llegar a puerto seguro, porque Cristo Jesús va contigo y va conmigo. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos lleve hacia el trono de su gracia y nos enseñe lo que Él tiene para nosotras hoy. Amante Señor, una vez más te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. Qué gozo, Señor, es estar en tu casa. Y qué gozo es saber que tu casa no son 4 paredes. Que aún fuera, Señor, en cuevas, bajo persecución, como nosotras aquí en este campo de retiro, estar en tu casa es estar en tu presencia. Oh Señor, y qué dichosas somos. Cuánto nos alegramos y nos llenamos de gozo al sentirnos en tu presencia. Rogamos, Señor, que tú nos visites hoy también de una manera especial. Que tú hables a cada corazón, que tú toques cada vida, que tú ministres conforme a la necesidad que tiene cada una. Y que tú, como sastre que sabes hacer todas las cosas a la medida de nosotras, tú puedas hablar de manera personal, independiente del mensaje que se está trayendo en este día. Solo tú lo puedes hacer, porque tu palabra tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que el objetivo de esta cuarta y última parte es aprender a tener y mantener el contentamiento en medio de las diferentes circunstancias y ocasiones en que tú y yo nos encontramos, en medio de las diferentes circunstancias que nos depara la, entre comillas, vida, pero que no es la vida, es nuestro Señor y Dios, porque Él ha orquestado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y eso es lo bueno, y lo ha hecho así por un propósito de bendición en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes, y quizás sí, se han preguntado alguna vez cómo es que estos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, no solo los que encontramos en la Biblia, sino en la era post-bíblica, ¿verdad? Cómo es que ellos, a través de todas las cosas que pasaron, porque la verdad es que nosotros la tenemos muy fácil, ¿no? Pero ellos realmente sufrieron dura persecución encima de las cosas normales y naturales que pudieran haber sufrido como tú y yo. Ellos también se enfermaban, tenían problemas de familia, problemas de hijos, problemas con el cónyuge. Pero aparte de todo eso, también estaban bajo dura persecución por causa de sus creencias, por causa de su amor a Jesucristo, y nunca se retractaron ni vieron atrás. Nunca negaron al Señor, sino que siguieron hacia adelante. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas, a pesar de todo lo que vivieron, se mantuvieron firmes sin retractarse de su fe? Siguieron confiando en Dios sin desanimarse en Él ni en sus promesas. Pudiéramos mencionar, como ya hemos hecho, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pudiéramos mencionar a José, ¿verdad? A Daniel y a sus amigos. Pudiéramos mencionar a María, la madre de Jesús, una joven que quedó embarazada y aún su prometido dudaba de ella. No era fácil en aquel entonces, ¿verdad?, quedar embarazada, ser el oprobio de la sociedad, eso demandaba una muerte a pedradas. Eso no es fácil. Nunca me han dado una pedrada, pero me imagino que eso ha de ser terrible, ¿no? Entonces,
¿Cómo es que Martín Lutero se mantuvo firme? ¿Cómo es que Juan Hus cantaba himnos siendo quemado sobre una estaca? ¿Cómo es que Pedro fue crucificado y no se encontró digno de ser crucificado ni siquiera como Jesús, sino que pidió que lo pusieran invertido, al revés, una cruz al revés? ¿Cómo es que Daniel y sus amigos, sabiendo que lo iban a echar en un foso de leones, en un horno de fuego, se mantuvieron firmes en sus vidas? ¿Cómo es que Corrie ten Boom, trayéndole ya más un poco a la época de hoy día, se la arriesgó para albergar y esconder a judíos de los nazis, para protegerlos y darles vida? Y por ello fue luego atrapada y mandada a un campo de concentración. ¿Cómo es que en medio de todo esto ellos perseveraron? ¿Y cómo es que en medio de todo esto ellos conservaron el gozo de Dios en sus vidas? Son los ejemplos que tenemos, por si Jesús no nos bastara, para nosotros mirar cuando nos encontremos en medio de cualquier dificultad. Es como dice la canción, ¿y cómo lo hacen? Bueno, si usted dice yo no sé, hoy va a saber. Hoy vamos a saber qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de estos hombres. Y fue el apóstol Pablo, uno de los hombres, como había dicho, más experimentado en dolor y quebranto. Y vamos a ver algunas cosas acerca de su vida que nos muestran todo lo que él tuvo que pasar y todas las cosas que ocurrieron. Le voy a invitar a ir al libro de Hechos. Es el primer libro justo después de los Evangelios. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 16. Y dice allí, porque yo le mostraré, esto es Jesús hablando, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué manera de empezar un ministerio? ¿Qué clase de llamado? Cuando el Señor le anticipa que le iba a mostrar cuán inclusive necesario. Sí, nuestras aflicciones son necesarias. Nuestros padecimientos son necesarios porque nos pulen y nos enseñan a ser humildes, agradecidas, dependientes de Dios. Y van quitando todas esas asperezas de nuestro carácter para que cada vez más la imagen de Cristo, que fue manchada por el pecado, pueda salir a reducir y glorificar su nombre en este mundo. Es necesario, y así le dijo el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si Cristo padeció, y sus siervos padecieron, ¿no hemos de padecer nosotras? ¿No hemos de tenerlo por un orgullo santo, padecer en nombre de Cristo y mantener el gozo aún en nuestras vidas? En 2 de Corintios, capítulo 11, un poco más a la derecha, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 28, dicen de la siguiente manera. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Quizás usted pueda pensar que tiene 1 o 2 de tantas cosas que describe Pablo aquí. Él sufrió todo eso. Sin embargo, es Pablo el apóstol que más nos habla del gozo. De hecho, su carta a los filipenses se denomina la carta del gozo. Le escribe estando preso, como también la carta a los hermanos en Efesio.
la carta del gozo, las cartas carcelarias. Sin embargo, es cuando más Él va a hablarnos a nosotros del gozo. Sin embargo, es el mismo apóstol Pablo que en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 10 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El asunto no es gozarnos porque el problema se va o cuando se ha ido. El asunto es aprender a vivir con gozo aún en medio de eso. Y Cristo nos fortalece para poder vivir en medio del problema con gozo. Porque su gozo es nuestra fortaleza. Si estamos que decaemos, tenemos que gozarnos para poder recobrar ánimo y seguir hacia adelante en los caminos del Señor con gozo. En Filipenses capítulo 1, les invito a ir a Filipenses capítulo 1, está después de Efesios. Filipenses capítulo 1, dice allí versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, oigan lo que dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No hay despropósito en lo que Dios hace. Nosotros tendemos a sufrir porque vemos nuestro problema aislado del todo de Dios, del plan de Dios. Pero somos parte de un rompecabezas bien elaborado en el cual Dios está moviendo las fichas con un propósito para llegar a una conclusión de bendición que Él ya ha preparado de antemano. Nada que ocurre le ha tomado a Dios por sorpresa, aunque obviamente a nosotras sí. Y dice aquí en Filipenses capítulo 2, los versículos del 17 al 18, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Wow! ¿Qué clase de hombre es este? ¿Serán superhombres? ¿Fueron superhombres? Tremendo, ¿no? Y dice también en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, una cárcel, aún las modernas de hoy en día, con todo lo difícil que puedan ser, yo nunca he estado presa, yo no sé, pero por lo que veo en las películas, ¿verdad? Estar preso y confinado a un lugar del cual tú no tienes libertad ha de ser difícil. Dormir en esas camitas. Las camitas Sandy son muy buenas cuando uno está de vacaciones, ¿verdad? Pero como que dormir siempre sobre una cosita de esa no ha de ser nada fácil. Bueno, pero la cárcel en el tiempo de Pablo no era así. Generalmente eran calabozos, y a él lo metían en el más profundo, donde era húmedo inclusive. Ustedes saben que aquí a muchos sufren de artritis por este frío, ¿verdad? Imagínense el apóstol Pablo. Y sus mejores cartas las escribe desde la cárcel. Y estando preso es que escribe esto: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Miren lo que pasó también en Hechos, capítulo 14, el libro de Hechos, justo después de los Evangelios, capítulo 14. Esto es para que su fe no desmaye, para que vean todo lo que pasó Pablo. Hechos, capítulo 14. Dicen los versículos del 19 al 21, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad como si fuera un saco de papa, pensando que estaba muerto. Tenía que estar muy mal, ¿no? Que creían ellos que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Oigan eso. Unos lo sacan por muerto de las apedradas que le dan. Entonces los discípulos lo rodean y él se levanta y entra en la ciudad. Y al día siguiente no se quedó en cama. Ay, qué pedrada me dieron aquí, tengo un chichón. Tráiganme ahí un poco ¿cómo es? De mantequilla con sal. No. Dice que salió y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Era de goma? Cualquiera lo pensaría.
Porque muchas veces leemos estas historias y nos quedamos afuera de ella. Tenemos que entrarnos en la historia y pensar, Señor, yo no he sufrido ni una cuarta ni una décima parte de eso. Sin embargo, ¿cuántas se insultan y se van de la iglesia? Dejan la fe. Se enemistan con los hermanos por cosas insignificantes de esta vida. Sin embargo, miren la perseverancia de Pablo. Lo sacan arrastrado como por muerto, los discípulos van inmediatamente y lo rodean, no da detalles, pero me imagino que lo rodearon para ver si el hombre seguía viviendo, a lo mejor había alguno orando, y el hombre se pone de pie y sigue su camino, a seguir predicando el evangelio. Eso no le iba a robar el gozo. Él no estimaba su vida como algo a lo que aferrarse, que es el problema de nosotras. Amamos demasiado este mundo, hemos echado demasiadas raíces aquí. Y aunque nos hablan de las delicias del cielo, estamos locas por no llegar. Entonces los medios han hecho un buen trabajo de anunciarnos las delicias de esta vida y de este mundo. Han hecho un buen trabajo, lo que implica que no hemos leído suficiente y no hemos pasado suficiente tiempo en la palabra para amar más y desear más las cosas celestiales que las cosas terrenales, ¿verdad? Eso pasó en la vida de Pablo, pero pensemos en la vida de otros siervos. Brevemente, por un momento, ¿qué pasó con José? Fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y luego estuvo preso entre 11 y 15 años. Los años más preciosos de su juventud. Fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, porque no se quiso acostar con ella, porque quiso conservar su integridad, su santidad. Estaba agradecido de todo, porque Potifar lo había puesto por sobre su casa. Y como encima de eso también le va a coger la mujer. Sin embargo, miren lo que dice en Génesis capítulo 50, Génesis capítulo 50, sus hermanos también con el pasar del tiempo se preguntaban qué sería de él y temían si un día lo encontraba lo que le pudiera hacer, ¿no? Pero fíjense lo que dice en Génesis 50 del 15 al 20. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La conciencia, ¿no? Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Por su respuesta, que vamos a leer ahora, pienso que él lloraba porque lastimosamente ellos no tenían la mente de Cristo, no tenían una visión celestial, no pensaban como Dios, porque lo que pensaban era que él le podía hacer algún mal a ellos. Y fíjense lo que dice aquí: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. O sea, consérvanos la vida, te vamos a servir. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Romanos 8:28. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, si vemos la vida de José desconectada de este versículo aquí y de toda la historia que más adelante hoy día nosotras vemos, diríamos: ¿qué propósito tenía Dios en que él cayera esclavo de otra nación? Que más nunca volviera a ver a su familia hasta muy avanzado en edad. ¿Qué propósito podía tener que él estuviera preso porque lo injuriaron? Cuando vemos los eventos aislados. Por eso tenemos que confiar en Dios, que Él tiene un propósito en todo, aunque en el momento o a través de los años no lo veamos. Dios tiene propósito de bien. José mismo no lo sabía.
Pero llegado este momento, él ató los puntos. ¿No jugaron cuando eran pequeños une los puntos? Él unió los puntos. Y de no haber sido por eso que Dios hizo con José, el pueblo de Israel hubiera quedado exterminado. Porque fueron 70 los que entraron acá. Y cuando entraron, no entraron a pasarla bien, fueron esclavos por 500 años. Pero Dios utilizó a Egipto y la servidumbre y la esclavitud como incubadora para que el pueblo de Israel se multiplicara y de allí salieran más de 2 millones. Volvió a ser una nación debajo de dura servidumbre para fortalecerlos y hacerlos fuertes, porque lo iba a llevar a través del desierto, que no es fácil. No pensemos que iban en una carretera, de esa que hay un parador por aquí, donde quiere, y uno se para y se toma un refresco y todo muy bien. Ellos iban a piecito, con sandalias, no eran zapatos acolchados para el que tiene el arco no muy pronunciado y todas estas cosas que ven. Y todo lo que iban a enfrentar en su travesía del desierto. El sol que quema, de frío, el frío en la noche que casi te congela. Y todas las cosas que son propias, ellos salieron allí por fe, porque Dios los iba guiando. Sin embargo, esas cosas aparentemente malas, Dios las utilizó para bien. Y Dios tenía que preservarlos porque de allí saldría nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué maravilla! De la maldad, de la tempestad, de la persecución, de la necesidad, Dios trae bendición. ¿O no fue lo mismo que pasó en el Edén? Cuando cayeron Adán y Eva, sin embargo, allí mismo Dios pronunció la bendición más grande de toda nuestra vida, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias en todo, como dice Pablo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir de Daniel y sus amigos, que fueron llevados cautivos a Babilonia, lejos de sus familiares, echados al horno de fuego? Sin embargo, fíjense lo que dicen en Daniel capítulo 3, en los versículos del 17 al 18. Daniel, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Dice allí: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, sea en ese momento o por muerte. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Mi Dios, yo sé que tiene poder, Él me puede librar, pero aun si no le place hacerlo como quiera, yo no voy a adorar a tus dioses, yo seguiré fiel a mi Dios. Eso es para quienes dicen: ah, no, pero imagínate, en el Evangelio me va tan mal, yo que tenía una vida tan buena antes de venir a Cristo. Claro, porque tú estabas debajo del rey que te daba placer y demás, y que no te cobraba aquí, pero que te iba a cobrar allá. Pero este es diferente. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te anegarán. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y Él va con nosotros, estaré contigo. ¿Qué le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quieras. Él le anticipa, la cosa va a ser dura. No es fácil, pero yo estoy contigo en todo el camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y Él nos infunde aliento. Entonces el Señor no nos abandona. Pero ¿qué podemos decir de María, la madre de Jesús? Ya sabemos su historia, pero ¿qué dice en Lucas? Capítulo 1, versículo 38, a esto que de repente le ha sobrevenido. Yo siempre digo, imagínate tú que yo diga a mi mamá a estas alturas, o a cualquier altura de mi vida, que el Espíritu Santo fue el que me embarazó. Es a palo limpio. Como hubiera dicho ella, por sinvergüenza. A palo limpio. Fíjense, sin embargo, lo que responde María a esta calamidad que le viene a ella. Dice, esta presentándose, estoy leyendo en el sitio equivocado, perdón. Lucas 1:38.
Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay que confiar mucho en Dios. Hay que confiar en su palabra. Claro, María no era una joven más, de estas como le llaman los americanos, airheaded, de estas como que tienen palomitas en la cabeza. María conocía bien la Escritura y por eso María pudo creer y aceptar lo que vino a su vida. Si ustedes leen más adelante, de los versículos del 39 en adelante, el Magnificat de María, eso está lleno de Antiguo Testamento. Ella conocía bien, manejaba bien las Escrituras. Las Escrituras son las que nos fortalecen. Cuando otros te dicen cómo lo hace, que tú misma no tienes explicación, esa es la palabra que está obrando de manera silente en ti. La palabra con la que tú te has nutrido te está dando fortaleza y te da paz, te da seguridad, porque tú sabes en quién tú has creído, aunque tú misma no lo puedas explicar. Y por el Magnificat de María nos damos cuenta que María conocía bien la palabra de Dios, hermanas. Tenemos que ser mujeres de la palabra. Tenemos que conocer la Escritura, porque ella es la que nos da fortaleza y sostén en nuestra vida. ¿Y qué podemos decir de Pedro? En Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13, dice allí: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todo esto lo soportamos por amor de Cristo. Entonces gocémonos en nuestros padecimientos, porque también seremos participantes de su gloria, y donde nos regocijaremos con grande alegría. Entonces estos eran hermanos que no hablaban por hablar. Ellos tenían fundamento, tenían el fundamento de la palabra. No es que, yo tengo mucha fe y me jacto. Yo soy fuerte, no. Lo que tengo me proviene de Cristo. Y Él es quien me da esa fortaleza. En mí misma yo no soy fuerte. En ti misma no serás fuerte. Pero en Cristo todo lo puedes. Y recordemos, mis amadas, que el Señor nunca nos da más de lo que podemos sobrellevar. Él nos da justo hasta el punto donde creemos que nos podemos partir para que pidamos auxilio. Por eso Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y qué bueno es cuando Él es que viene en nuestro auxilio y resuelve el problema de una manera mejor de lo que nosotros lo hubiéramos podido hacer. ¿No han visto ustedes cómo Dios sabe desatar cosas o armar otras? Entonces, ¿cómo de repente Él cambió todos los planes, armó todo esto, o cómo desbarató todo aquello? Porque Dios es el Señor de la creación, del mundo y los que en Él habitan. Y Él tiene toda autoridad, Él es soberano. ¿Qué podemos decir de la vida de Martín Lutero? Solo terminó diciendo, ayúdeme Dios. Pero nunca se retractó. Peleó con la iglesia para tratar de volver a rescatar lo que enseñaba la palabra de Dios, porque se habían desviado. Y estamos en tiempos peligrosos, mis amadas. Muchas iglesias, muchos siervos se están apartando de la sana doctrina, del alimento sólido de la palabra. Esto es lo único que nos sostiene. Esto es lo único que nos da vida. Esto es lo único que nos da visión. No podemos dejar la palabra de Dios. Tenemos que adornar el programa y hacerlo hermoso definitivamente. Pero nunca podemos desplazar la palabra de Dios. No podemos darle más tiempo a todas las cosas y poco tiempo a la palabra, porque en ella está el alimento para nuestra vida. El alimento que nos sostiene. ¿Y qué podemos decir de Corrie ten Boom, de Wycliffe y de tantos otros que también pasaron todo tipo de males y estuvieron firmes en sus convicciones? Estos hermanos no tenían una fe de, ¿cómo que llaman a las maquinitas esas? Ahora se me olvidó. Tenían una fe que tenía convicción. Tenían una fe firme, una fe fuerte. Tenían una fe audaz. Porque habían creído
en nuestro Señor Jesucristo y su fe en Él, el conocimiento de su palabra y afianzarse en sus promesas, fue lo que lo sostuvo cual viendo al invisible. La confianza en Dios. Por eso es importante conocer a nuestro Dios. No eran superhombres. Eran personas como tú y yo, con flaquezas y debilidades. Y qué bueno que la Biblia nunca nos presenta la vida de personas perfectas. A veces como nosotros nos queremos proyectar que todo va bien y somos muy perfectos, que no tengo problemas, que yo venzo el pecado y todo anda en orden. No. Pablo habla de sus fraquezas, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Eso es el pecado que mora en mí. Pero iba inmediatamente delante de la presencia del Señor a buscar auxilio, a buscar socorro, a buscar ayuda para que Dios lo levantara y lo ayudara. Lo que hizo la diferencia en estas vidas es que ellos tenían una visión escatológica, una visión celestial. Y eso es muy importante. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 13. Lo mismo que hemos venido leyendo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, está hablando escatológicamente, más allá en el fin, en la revelación final de Jesucristo a los suyos, os gocéis. Podemos padecer aquí, sufrir necesidades si tenemos la mirada puesta en el galardón. Puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesto en aquel día cuando iremos a su presencia. Él conectaba los sufrimientos presentes con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que ellos fortalecieron su vida a través del estudio de la palabra, a través, como ya lo sabemos, aunque no lo hemos visitado, la oración. Una y otra vez los vemos a ellos orando. Cuando Pablo siempre estuvo preso, estuvo clamando. Creían a las promesas de Dios y tenían una visión escatológica. Miraban siempre más allá del sol. Miraban más allá del momento presente, de las necesidades presentes. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué seguridad! ¡Qué convicción! ¡Qué visión celestial! Tengo pues por cierto, tengo toda la seguridad, tengo toda la certeza, tengo la convicción de que las aflicciones que estoy sufriendo hoy, en el aquí y ahora, en el tiempo presente, no son comparables, no son iguales, no son ni siquiera parecidas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Tenemos que tener eso presentes, hermanas, porque si algo tenemos por seguro es la muerte. Nadie escapa a la muerte. Ya sea que el Señor nos llame o ya sea que Él venga a buscarnos, pero todos gustaremos de la muerte. Y me encanta la palabra que dice la Escritura, gustaremos, porque para que Él muera en Cristo es un gusto. Gustaremos la muerte. No es aquella cosa que ahora nos asusta o no debería asustarnos, ¿verdad? Es el vehículo que nos lleva a la plenitud de gozo, a la presencia de Cristo, al gozo celestial para toda la eternidad. La muerte no es tu enemiga ni la mía. Es la que nos lleva al encuentro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que la actitud de Pablo y de Pedro es la seguridad de tener una perspectiva celestial. Y solo afinando nuestra visión, nuestros ojos espirituales, no los naturales, porque los naturales ven todos los problemas. Pero es que no tengo para pagar la renta a final de mes. Eso es un problema real que nuestros ojos naturales ven. Sí, pero en mis ojos espirituales Cristo es mi provisión y yo voy a orar. Y yo sé que de alguna manera que yo no entiendo, Él va a proveer, porque Él siempre lo hace y así ha prometido. Claro, no para el que no quiera trabajar y está de vago, Él no te va a hacer la vida fácil, ¿no? Hay que esforzarse. Pero el Señor es fiel en todo cuanto ha prometido.
Así que necesitamos, como ellos, conocer las Escrituras. Necesitamos creerle a Dios y sus promesas, y necesitamos caminar con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Fíjense lo que Pablo nos va a enseñar en versículos del 1 al 3. Vamos a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si han necesitado de nuevo y han resucitado del pecado a una vida nueva, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto a esta vida, a esta tierra, y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto a la vida terrenal, y ahora nuestra vida ha resucitado y está sentada con Cristo en Dios. Entonces tenemos que tener la mira puesta en las cosas de arriba. Y es interesante, porque esto habla de dos mundos, de dos realidades. Está el mundo de arriba, que es el primer mundo, y está el mundo de abajo, que es el segundo mundo. El mundo de abajo, o sea, este mundo es el mundo en el que vivimos, en el que somos y nos movemos, como dice Hechos, ¿verdad? El que tú y yo conocemos bien, en el mundo en que nos desenvolvemos día a día. Es el mundo de lo material, es el mundo de lo visible, del aquí y del ahora, es el mundo de los sentidos. Lo conocemos perfectamente. Pero hay otro mundo, y nosotros lo conocemos por la palabra, es el mundo de arriba, el mundo espiritual. El de arriba es superior al de abajo, es mucho más excelso que el de abajo, tiene mucho más gozo, aunque es menos palpable que el de aquí, por cuanto es espiritual, al menos por el momento para nosotras. Pero es la realidad más segura, más real que existe para ti y para mí. Y es a donde tú y yo nos vamos a dirigir, al mundo de arriba, a la patria celestial, a la esfera donde habita y se mueve Dios. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. El último de los Evangelios, Juan, capítulo 8. Dice el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vivimos con una tensión entre dos mundos, entre dos realidades, el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entonces tenemos que caminar con los pies en el mundo terrenal, en el mundo de abajo, pero con la cabeza en el mundo de arriba. En el celestial, en el espiritual, donde está Cristo. Por eso tenemos que caminar con la cabeza en el cielo. Allí está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces estos creyentes vivieron con el corazón y la mirada puesta allá. No aquí. Ellos no se aferraron a nada aquí. El mismo Jesús decía, yo no tengo ni donde poner la cabeza. Ellos no se aferraron a bienes materiales de este mundo. Utilizaron las cosas que el mundo brindaba para realizar la obra de Cristo y para ellos subsistir. Pero no pusieron todos sus afectos y su corazón y su mirada como que este era el cielo. Y para muchas este es el cielo. Decía John MacArthur que en América Latina se ha pasado tanta hambre y trabajo que llegar a Estados Unidos es el cielo. Y se olvidan de Cristo. Es cierto. No se pueden imaginar nada. Han pasado tanto trabajo, hemos pasado tanto trabajo en nuestros países de América Latina. Hambre. No tener casa o vivir en una casa de cartón, un suelo de tierra. Y llegar aquí, no se pueden imaginar que haya gloria más alta, más grande que lo que hay en Estados Unidos. Una sociedad desperdiciadora, realmente. Porque aún en las necesidades de la economía que atravesamos, sigue siendo una sociedad desperdiciadora.
Nosotras mismas, yo estoy segura que a cada rato estamos botando cosas de la nevera y donando ropa que no usamos o que nunca nos pusimos o nos pusimos una y dos veces, ¿verdad? En lugar de emplear más los fondos para avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Es así donde se hace realidad la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y ellos vivieron esa realidad. Ellos personificaron esa realidad. Ellos hicieron la voluntad de Dios tan prontamente en su vida en la tierra como los ángeles lo ejecutan en el cielo. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Y a veces pasamos más trabajo porque estamos demasiado entretenidas en las cosas de aquí. Y le dedicamos muy poco tiempo a las cosas de allá. Nuestras iglesias por lo general se desenvuelven con un grupo muy cerrado de 2 o 3 que hacen todo el trabajo. Porque los demás estamos entretenidos con las cosas de esta vida y también son los que están más llenos de problemas por lo mismo. Tenemos que conectarnos más a Cristo. Tenemos que conectarnos a su iglesia. No podemos amar la cabeza y odiar el cuerpo. No tiene sentido. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero no, yo no voy a iglesia. Eso no tiene sentido. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y esa es la iglesia que Él viene a buscar. Esa es la novia que Él está preparando ahora mediante los padecimientos y sufrimientos que atravesamos para presentársela a sí mismo gloriosa y resplandeciente. Tú y yo somos parte de esa iglesia y bien haríamos con conectarnos con nuestra iglesia local y contribuir más al avance del Evangelio para la gloria del Señor y salvación de las vidas que todavía no tienen a Cristo como su Salvador. Así que ellos tenían una visión y una misión celestial. Ahora que se está terminando el año y va a empezar uno nuevo, pudiéramos decir, o muchas quizás acostumbran a hacer una agenda. Y quizás si usted es de las que hace agendas y va a su casa, podrá ver quizás, mire y revísela. ¿Qué tanto en su agenda y en sus planes de cada año hay de su vida personal y de las cosas del mundo? ¿Y qué tanto hay programado y planificado e ideado de las cosas celestiales? No planificamos eso. Planificamos todo lo que yo tengo que hacer aquí, lo que yo quiero hacer aquí, lo que quiero alcanzar aquí, pero muy poco. Planificamos el presupuesto, los que planifican, porque hay gente que no planifica, para todas las necesidades terrenales, pero no planificamos el presupuesto para tener más, para dar a las misiones, para dar más al avance de la obra, para contribuir más en nuestra iglesia, para que se haga un mejor trabajo y para que los siervos no pasen tanta necesidad. Tenemos que tener una visión más celestial, reorientar nuestra mirada hacia lo que está en los cielos. Y tenemos que hacerlo, ¿saben por qué? Porque tú y yo somos peregrinas y extranjeras. No somos de aquí. El problema y el sufrimiento empieza cuando siendo peregrina y extranjera queremos vivir como ciudadanas de acá. Y hay incompatibilidad porque no somos de aquí. El mundo no es nuestro hogar. Es como que usted se quiera ir a su país y vivir bajo las leyes de Estados Unidos. Por eso tantos regresan y vuelven para acá. Porque nos damos cuenta que allá no es como acá. Entonces hay que regresar, porque si usted viene acá y quiere vivir como allá y de una vez se encuentra con 2 o 3 multas. Porque aquí le dicen, no, aquí hay un orden, aquí no es como allá. Y esa es la incompatibilidad que hay entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. Y esa es la tensión en medio de la cual tú y yo vivimos. Y tenemos que caminar siempre mirando hacia el cielo, mirando hacia Cristo, para que Él nos dé dirección. Y la mejor manera de hacerlo es leyendo su palabra y orando para que Él nos guíe. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Quién? Su palabra. Ella es perfecta, ella es recta, ella alumbra los ojos, ella convierte el alma. Solo la palabra tiene el poder de transformar vidas. Así que la perspectiva de vida que ellos tenían les permitió vivir con sencillez en este mundo. La sencillez da libertad. Cuando usted no tiene que vivir para conservar un estatus, para pagar una casa de no sé cuánto y cuántos carros de no sé cuánto, usted le sobra más dinero. Mucho más dinero. Y es menos preso de tener que trabajar 500 horas
para mantener todo eso, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, terminamos trabajando para las cosas. No estoy hablando de trabajar para cubrir la necesidad, y el que tiene familia hay cosas obviamente que necesariamente se cae de la mata, ¿verdad? Necesitan trabajar. Pero muchas veces estamos trabajando más allá de lo que necesitamos, porque simplemente estamos acumulando por el arte de acumular, sin saber que nada nos llevamos, solo las obras que en el nombre del Señor hicimos. Dice, ellos descansarán de sus trabajos, dice la palabra, pero sus obras seguirán con ellos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que invertir. Es ahí donde tú y yo tenemos nuestro hogar, donde el orín no corrompe, ni donde ladrones minan ni hurtan. Allí es donde tiene que estar nuestro tesoro, en las mansiones celestes. Entonces el contentamiento es posible porque el perito arquitecto, que es Dios, ha diseñado nuestra vida de manera tal que al tenerlo a Él lo tengamos todo. Que al tenerlo a Él gobernando, controlando y cuidando toda nuestra vida, podamos estar satisfechas, como dice Hebreos, con lo que tenemos ahora. No significa que no planificamos, pero muchas veces no nos salimos del futuro y la planificación, como otras no se salen de la amargura del pasado. Tenemos que vivir actualizadas en el presente, puesta los ojos en Jesús. Dios no está desconectado de su creación. Él no está desconectado de tu vida y la mía. Él sabe todo lo que en ella acontece. Él sabe todo lo que tú sufres. Él sabe todo lo que tú vives, todo lo que tú necesitas. Él no solamente hizo el mundo, lo creó y lo dejó. No, Él lo sustenta. Dice Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Capítulo 1. Dice el versículo 16, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, en los dos mundos, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles en la tierra, invisibles en los cielos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. O sea, Él las mantiene. El sol no sale cada día porque hay una computadora aquí abajo que hayan diseñado que le dice, ok, sal hoy a las 6:59. Y escóndete a las 6:59 para que salga la luna y alumbre en la noche. O sal tal día en nubes, está programado para que caiga. No, eso no es así. El sol cual esposo sale de su tálamo y recorre todo el cielo de un extremo al otro, por disposición de Dios. Y todos los astros de la creación obedecen con prontitud y exactitud la voluntad de Dios, porque no ha fallado un día sin salir el sol. Todos los astros conservan su lugar y cumplen la función para la cual Dios los creó, los diseñó y los colocó donde están. Los únicos que se han revelado somos tú y yo. Y estamos sufriendo esas consecuencias, pero Cristo ha venido para redimirnos de eso y llevarnos nuevamente al paraíso restaurado que encontramos en Apocalipsis, donde enjugará toda lágrima. Y a través de los sufrimientos del cual Él nos va perfeccionando, pero nos implanta su Espíritu Santo, que es amor y gozo, para que en medio de todo eso, teniendo la esperanza bienaventurada de los cielos, podamos resistir, sabiendo que hay un propósito de bendición en nuestra vida y que pronto llegaremos a nuestra patria celestial. Y que todo lo que pasamos aquí no se puede comparar a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse al venir Cristo y llevarnos a su presencia. Pero hay algo más y muy valioso que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 14. Y hoy sí que no me fijé del reloj y me van a perdonar. No sé si nos van a tener que echar. Yo espero que no. Filipenses capítulo 4, a las 11. Ok, perfecto, estamos bien de verdad. Ok. Filipenses 4, versículos del 10 al 14. Y hoy sí tengo calor. Sí, vamos a abrir ahí, mi hermano. Hoy sí está la cosa caliente. ¿Verdad? No soy yo, es aquí, ¿verdad?
me insinuaban que era la menos. En este caso sería más. Vamos a refrescarnos un poquito aquí. Porque hay que mover la pizarra, mi hermano. Muy bien, estamos en Filipenses capítulo 4, no está bien porque necesito las manos, gracias. Filipenses 4 del 10 al 14, dice allí, para que andéis como es digno, estoy leyendo en el 1, perdón, en Colosenses, yo no me he ido a Filipenses 4, del 10 al 14, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leerlo ahí. Es interesante este versículo de entrada porque a menudo nosotras citamos este versículo hablando de que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y aunque en parte pudiera ser cierto porque Cristo nos ayuda en nuestras debilidades y en muchas cosas, pero ese no es el sentido de este versículo. No es que podemos hacerlo todo y ser más que victoriosa porque lo podemos hacer todo, no. Esto está hablando en el contexto del sufrimiento y la necesidad. Que yo puedo soportar pertrecheces, necesidades, persecuciones, todo eso lo puedo soportar y estar con gozo porque todo eso lo puedo sobrellevar en Cristo, quien es que me fortalece. Ahí ya toma otra connotación. Es en ese marco que Pablo está hablando que él todo lo puede en Cristo. Él puede sobrellevar las dificultades de la vida porque Cristo es quien nos fortalece para hacer eso. Ahí está el secreto de él poder sobrellevar todos sus problemas y de sobrellevarlo con gozo. Que Cristo está en él. Que Cristo le da fuerza. Y este versículo me gusta de manera particular. Hay 3 versiones de la Biblia que estuve consultando, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Fíjense cómo estas 3 traducen este versículo en particular. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ellos traducen, he aprendido el secreto. Hay un secreto en el poder vivir siempre con contentamiento. Así lo traducen estas versiones. En primer lugar, Pablo nos está enseñando en este versículo, el versículo 12, que el contentamiento se aprende. Se aprende. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero hay muchas creyentes que no viven como que el Espíritu vive en ellas, como que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Viven amargadas, con el ceño fruncido, siempre tristes, quejosas, murmuradoras, chismeando todo el tiempo. Eso es la mejor evidencia de un corazón insatisfecho, amargado. Sin embargo, Cristo ha cambiado nuestro lloro y nuestro lamento y nuestras aflicciones en gozo y en baile. Así que el contentamiento se aprende, se tiene que cultivar. ¿Y cómo lo cultivo? Leyendo la palabra, congregándome fielmente, alabando al Señor, practicando las disciplinas cristianas. Se cultiva el gozo. También nos dice que el gozo es un secreto. Y ya sabemos que el secreto consiste de estar en Cristo. Porque quien está en Cristo no puede vivir con el gozo. Y encima de eso, en medio de todas las situaciones que pasó Pablo y pasaron todos aquellos, de estar gozosos, regocijados. Tenemos que tener la cabeza en el cielo, aunque estemos en la tierra, para poder enfrentar todo con gozo. Y en tercer lugar, que se aplica a todas las áreas y circunstancias de la vida. ¿Cómo se aprende? Bueno, lo primero es que el contentamiento es una cualidad valiosa e importante para nuestra vida y carácter cristiano. Imagínense un cristiano que no sea gozoso. Eso es vergonzoso para el Evangelio. Que tú eres cristiana.
Hay quienes han dicho, si eso es ser cristiano, yo no quiero. Claro, claro. Estamos dando un testimonio al mundo, hemos venido a hacer espectáculo al mundo. Y tenemos que proyectar a un Cristo de gozo. No implica que no van a haber momentos de aflicción y tristeza. Pero el gozo te permite estar triste sin estar amargada. Eso es diferente. Te permite llorar sin perder la esperanza. Es diferente. Somos humanos, tenemos emociones y sentimientos y sufrimos, pero seguimos firmes y hacia adelante, como dice el himno, ¿verdad? En segundo lugar, el contentamiento se tiene que aprender a cultivar, porque vivimos en un mundo, como ya hemos visto, rodeada de detractores del gozo. Pero tenemos el mejor recurso, la palabra, el Espíritu Santo en nuestra vida, la oración, nuestra iglesia local donde recibimos aliento y fortaleza de nuestros hermanos, con quien también nos podemos edificar porque ellos también están sufriendo y padeciendo cosas semejantes a nosotras. Y nos pueden, de su experiencia, de las lecciones de vida que han aprendido como mujeres y maestras del bien, enseñarle a otras. No, mira, yo estuve en esto, el Señor me ha enseñado, yo pasé esto, y aconsejarnos y orientarnos. El Señor nos habla también a través de sus siervos. En tercer lugar, Pablo dijo, yo he aprendido. Él aprendió. Si él aprendió, es porque tenía algo que ser enseñado por alguien. ¿Y quién le enseñó? Dios. Dios le enseñó a través de todas las cosas en su vida. No fue él el que oró 3 veces que Dios le quitara un aguijón, algo persistente que no se describe qué es. Pudo haber sido un sinnúmero de cosas. Eso es objeto de otro estudio. Pero era algo que le causaba molestias. Y no era buena porque él dice que era un mensajero de Satanás. Pero el Señor lo enseñó a vivir con eso y con eso tener gozo. Le dijo, basta de mi gracia. Señor, desenfoquémonos del problema. Y empecemos a dar gracias por las oportunidades que en medio del problema Dios nos brinda. Seamos creativas en Cristo. El problema muchas veces es que nuestros ojos están así, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman las ojeras que le ponen a los caballos? Eso. Y solo vemos el problema, el punto negro en el cuadro. Sí, el punto negro es doloroso y es fuerte. Pero tenemos que aprender a vivir con gozo, aún en medio de eso, desenfocándonos de eso. Tenemos la Escritura que nos instruye. En cuánto lugar se aprende a través de las experiencias de la vida. Pablo estaba en la escuela de la vida aprendiendo a través de las caídas, de su propia naturaleza pecaminosa. Estaba aprendiendo a través de la persecución que otros habían arremetido contra él. Con los mismos hermanos en la fe. ¿O no dicen Hechos que él tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara porque era digno de condenar? Porque cuando estaba con los judíos, con ellos, comía y de todo, pero cuando estaba con los judíos quería judaizar. Tenía doble cara. Y dice que que lo enfrentó cara a cara, diciendo Pablo el tipo de hombre que era. Y me imagino Pedro otro, ¿verdad? Que era fuertísimo. Se veía que ambos tenían que tener el Espíritu del Señor en ellos para que no se fajaran, ¿no? Y para que la obra no se fuera a pique. O se viniera abajo, por si no entienden pique. Sin embargo, él enfrentó a Pedro y Pedro aceptó la reprensión. Pablo tenía razón. Había respeto por amor a la obra de Dios y la obra que cada uno de ellos realizaban en la obra. Tenemos que respetar a los siervos del Señor. Tenemos que orar por ellos, tenemos que levantarlos en oración. Ellos también son personas como nosotros y se pueden equivocar. Pero tenemos que levantarlo delante del Señor, más que murmurar, oremos. Ese es el recurso opuesto a la murmuración, la oración. Pero no la oración que dice, ay Señor, en el público, tú sabes que fulano. No es para vociferar. No es eso. Que anuncia los problemas, no es esa la oración. Es la oración que detrás de la puerta usted está guerreando cada día y gimiendo delante de Dios por eso.
Señor, hay esta necesidad en la iglesia, está pasando este problema, tal hermano le pasa lo otro, e ir cada día persistente y consistentemente delante de su trono. Ahí es donde el cristiano hace guerra, no es pisando en la cabeza al diablo. Dice el libro de Judas que, ¿cuál fue el ángel? Miguel ni siquiera se atrevió a proferir ni hacer nada contra él, sino solo le dijo: el Señor te reprenda. Entonces nosotros nos fajamos, tú y yo, con el diablo. No, nosotros vamos de rodillas delante de Dios. Y en oración guerreamos, y Dios dispone a sus ángeles a pelear con los principados y potestades de las tinieblas. Si tú y yo no podemos con nuestro problema, ¿no vamos a poder enfrentar a Satanás y pisarle la cabeza? No. Ocupémonos en Dios, ocupémonos en la palabra, en el escudo de la fe, para que podamos con ella apagar todos los dardos de fuego del enemigo, según nos dice Efesios capítulo 6. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Así que necesito enfocarme en las bendiciones de Dios, en los propósitos de Dios, y pasar tiempo en su presencia y de rodilla para que su gracia sea conmigo y me fortalezca. Empleemos menos tiempo en la queja y más en la oración. Menos tiempo en el chisme y más en la lectura de la palabra. Y veremos como nuestra mirada, aunque el problema sigue ahí, porque el problema de Pablo no se quitó, pero la gracia del Señor le bastó y fue suficiente para poder seguir hacia adelante. En séptimo lugar, debo poner la mira en las cosas de arriba para aprender a moderar mis apetitos. Si siempre tengo la vista en las cosas de abajo, encima de meterme en muchos problemas, voy a anhelar siempre lo que está abajo. Pero si ponemos la mira en las cosas de arriba, las cosas de arriba van a tener prioridad, las de abajo van a perder atractivo. No voy a necesitar tanto dinero para invertir en lo de abajo o para gastar en lo de abajo, más bien, sino que voy a utilizar más para invertir en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a vivir con sencillez. La sencillez es una clave excelente para el gozo, porque no se trata de cuánto necesito, sino de cuánto no necesito. Mientras menos necesites, menos te tienes que afanar. Y más te va a gozar. Así es, así es. Entonces, mientras menos necesito, más se desenreda mi vida. Más fácil me es vivir cada día. Esos tiempos de cuando éramos niñas que el día no se acababa pueden volver. Se han ido, no porque el tiempo se ha cortado, sino porque tenemos demasiados quehaceres, demasiados afanes y demasiadas obligaciones que nos roban el tiempo de estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesito aprender a esperar en Dios. Necesito aprender a esperar en Dios. ¿En qué consiste el secreto? Bueno, el contentamiento tiene su llave y el primero es estar en Cristo. Quien no está en Cristo no puede tener el gozo permanente que da el Espíritu Santo. Porque es en el momento que creemos, nos dice Efesios, que somos sellados con el Espíritu Santo que se nos había prometido. Y Él es el que nos ya llena de amor y de gozo. Ese amor que ama a pesar de, que perdona a pesar de, que sigue adelante a pesar de no haber tenido esa clase de amor, todos estos siervos se hubieran ido y dejado todo atrás. Le hubiese importado poco que el Evangelio llegara hasta nosotras hoy. Pero por amor a Cristo, ellos siguieron hacia adelante. Más que por amor a nosotros, hay que amar a Cristo primero, porque Él es el que nos permite amarnos a nosotros con ese amor puro, a pesar de. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo nos da gozo, ese gozo que a pesar de las circunstancias y las dificultades nos permite seguir avanzando en el Señor y levantándonos cada vez que caemos. Y como Pablo, levantarse, seguir para la ciudad y seguir predicando el Evangelio. Y no levantarnos, sacudirnos y renegar y irme para mi casa a recoger la tienda y ya se acabó todo. No. Tenemos que tener la mirada puesta en Dios. La gente piensa que el gozo se obtiene y no algo que se aprende. Bueno, porque yo tengo gozo, ellos llaman gozo, ¿no? Pero eso viene siendo la felicidad. Yo tengo gozo porque yo me compré un carro.
Yo me casé con quien yo quise casarme. Yo fui a tal sitio, yo logré tal cosa. El gozo no es algo que se obtiene, el gozo es algo que se cultiva. El Espíritu Santo está en nosotros y así como ha derramado su amor en nosotros, hay cantidad de gozo, pero hay que cultivarlo. La tierra está, pero hay que cultivarla. A tal punto que se nos dijo, y habíamos leído en otra ocasión, que no apaguemos el Espíritu, que no lo entristezcamos. Entonces, si lo podemos entristecer, entonces debemos y podemos cultivar el gozo en nuestra vida a través de las disciplinas espirituales que nos mantengan con gozo, aunque no siempre estemos en victoria. Porque estar en victoria no significa que ya yo no tengo problema. Estar en victoria en verdad significa que aunque el problema esté, yo puedo estar en gozo. Porque la victoria me la dio Cristo. Y la victoria es que voy a su presencia. Esa es la verdadera victoria. Y muchas veces, aunque todas quisiéramos que el Señor nos quite los problemas, la verdad es que muchos problemas se vinieron a quedar. Y tenemos que aprender a vivir con ellos. ¿Nos vamos a amargar o vamos a cultivar el gozo de Dios para vivir gozosas a través del problema? Tenemos que aprender a cultivar el gozo en nuestra vida. Y el gozo se aprende a cultivar, ¿sabe dónde? No cuando todo va bien. Es en la escuela de la aflicción. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él había estado en ambos extremos. Dice aquí, he aprendido a contentarme, en el versículo 11, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, Él fue enseñado. Se le enseñó a tener gozo en la escuela de la aflicción, en la escuela del problema, en la escuela de la necesidad. Tenía dos salidas: o se amargaba y se iba, y si tiene un llamado sobre su vida, nada más que se fregó. Porque irrevocables son el llamado y el no. Como Jonás. No. ¿Qué? Para Nínive, no que va. Vas porque vas. Así es. Si se hubiera ido a la primera, no pasa todo lo que nosotros conocemos de la historia de él. Pero a veces tenemos que pasar por todo eso para luego aprender humildad y obediencia, sujeción, ¿verdad? Entonces él ha dicho aquí que él aprendió todo eso. Pablo no nació con contentamiento, él no nació siendo una persona humilde, al contrario. Él era muy arrogante. Él se jactaba de haber aprendido a los pies de Gamaliel. Él era un hombre instruido. Cuando él da su pedigrí, en los Hechos, vemos que era un hombre realmente letrado, instruido, un hombre preparado. Pero Dios no lo llamó por eso. Y Dios le dijo desde el principio, te mostraré cuán necesario es sufrir por causa de mi nombre. Entonces él fue enseñado por Dios a través de la escuela de la dificultad y la aflicción. A través de ella Dios modera nuestros apetitos, cambia nuestros intereses. A veces estamos fijados y sufriendo por algo porque es lo que nosotros queremos, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. O porque es lo que Dios quiere y nosotros no lo hemos aceptado. Y tenemos que aprender a vivir. Yo sufrí hasta que entendí que el Señor me quería soltera. Que en 5 años me quiera casada, bueno, Él sabrá. Pero yo no voy a vivir amargada porque yo esté soltera. Yo creí que iba a tener 6 hijos y no tengo ninguno. Me quedan 2 caminos: amargarme. Y eso da mucho trabajo, amargarse, ¿eh? Sí. Eso da mucho trabajo. Y mantener la amargura, porque el que mantiene algo malo, el mantener la amargura está fijándose en todo lo malo, para alimentar la amargura, para que siga ahí. ¿O no? Entonces, o me alegro y digo, Señor, está bien, yo acepto tu voluntad, solo hazme feliz cualquiera que sea la situación que tú me quieras. Y así ha hecho, y doy gracias a Él por eso. Y si hay alguna soltera aquí,
sobre todo pasada meridiano como yo, sabrá que eso no es fácil. Porque los hermanos que a veces ayudan tanto llegan y dicen, ¿tú no te has casado todavía? Ay, pero tan bonita. Y como no soy cola, ni manca, ni tuerta, uno supone que se debe de casar. Pero bueno, no fue así. Y he aprendido a contentarme. Jesucristo nunca se casó y pudo haberlo hecho porque Él instituyó el matrimonio. Pablo tampoco. Así que tengo que hallar contentamiento, cualquiera que sea mi condición. La mía es esa, ser soltera. Y para las que aspiran a ser soltera, porque sé que la generación más joven eso dice, no se quieren casar, mantener la soltería no es fácil, dignamente, ¿eh? Miren, ahora venía el huracán y yo tuve que poner mis shutters. Yo tuve que cargar las planchas de aluminio y con taladro en mano, hacerlo yo porque no tengo marido. Esas son las cosas que a veces no pensamos. Porque pensamos, tengo libertad, no tengo que lavarle, no tengo que esto. Ya no se lava a puño, se lava en la máquina. Eso es fácil. No es fácil la soltería. Si yo no trabajo, no como, porque no hay otro sueldo. Las casadas te tildan de que le vas a robar el marido y las que no dicen que tú eres lesbiana. Entonces hay que aprender a contentarse y a vivir en esa condición, ya sea de viuda, ya sea de divorciada, ya sea de casada, ya sea de soltera, ya sea enferma, ya sea sana, porque aún las sanas. Utiliza bien tu tiempo. ¿Sabe cuánta gente hay desperdiciando el tiempo que pudieran hacer tantas cosas? Sobre todo que gozan de buena salud o de facilidades y no lo están empleando para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a hallar contentamiento en las cosas de Dios. En los sufrimientos, pero también en la abundancia. Si el Señor me ha bendecido, déjame bendecirlo ahora. Con mi tiempo, con mis dones. Déjame bendecirlo con mi casa, con mis recursos. Para prosperar la obra de Dios en conformidad, no según, en conformidad Él me ha prosperado. No de mi riqueza, yo doy algo, no. En la misma proporción que Él me ha prosperado, yo bendigo la obra. Y eso en todo sentido, no es solo dinero, es tiempo, recursos y demás. Entonces tenemos que aprender a contentarnos y Pablo había aprendido a través de la escuela de la vida. Mediante la instrucción al que el Señor lo sometió a Él. Bueno, Señor, si tú no quieres esto, bueno, por lo menos ya que lo tengo que hacer, déjame hacerlo feliz. No siempre vamos a estar en una posición, en una situación donde nos guste lo que estamos haciendo o lo que estamos pasando. Pero ya que lo tenemos que atravesar y no hay otra manera de atravesar el mal que atravesándolo, vamos a tratar de atravesarlo con una perspectiva celestial, llena de gozo en el Señor, porque eso hará más ligera nuestra carga. Eso nos ayudará, por eso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque hace todo más liviano, hace más llevadero, más fácil, y la gente se acerca a ayudarnos porque tenemos una sonrisa, pero si usted está entruñada, la gente se va por el otro lado. No, aquella está que no se le puede ni entrar, ni pase por ahí, ¿verdad? Pero cuando estamos gozosas y con una sonrisa, las personas se complacen. Y bueno, yo empecé a poner mis shutters, a taladrarlo. Y al poco rato un vecino que siempre veo, caminando un perrito, dijo, venga vecina, que yo la ayudo, y me terminó de poner el resto. Bueno, pero yo hice mi diligencia y yo puse la primera 2 ventanas. Pero después el vecino me ayudó. Y llegó el otro día, vecina, para quitarlo hoy. Y digo, no, vamos a dejar unos días porque por ahí anda José.
mis amadas, se aprende a vivir en medio de las circunstancias en las cuales estamos. En humildad, en abundancia, en escasez, en tristeza, en enfermedad, en salud, en la viudez, en la soltería. Hay muchas casadas que están mal, hay muchas casadas amargadas. No vayan a creer que esa es la gloria, debiera serlo, pero no lo es necesariamente por causa del pecado. Entonces, aprender a vivir en todas y cada una de esas circunstancias, y yo sé que todas nosotras podemos, porque el que ha vivido en América Latina está preparado para vivir en cualquier parte del mundo. Está preparado para vivir sin luz y con luz, con agua y sin agua, con comida y sin comida, a pie o montada, con hombre y sin hombre. Es así. Tenemos esa ventaja sobre los norteamericanos porque ellos nada más conocen la comodidad. Pero nosotros tenemos esa ventaja. Hemos sido entrenadas de antemano. Y cada día Cristo nos entrena y nos enseña a vivir con gozo. Así que tenemos que aprender a vivir no importando cuál sea nuestra situación, porque eso nos dará poder, nos dará libertad. Quien depende de algo está sujeto a eso para vivir con gozo. Su paz depende de eso para tener paz. Pero cuando somos libres de todos esos agentes para que nos proporcionen gozo y paz, somos verdaderamente libres. Dependamos del Señor. Entonces Pablo aprendió el gozo a través de la enseñanza que le dio nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 1, Él nos va a enseñar, vamos a ver ahora, cómo aplicamos el gozo. ¿Cómo aplicamos el gozo? Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo aplicas el gozo? Vive para Cristo. Número 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En segundo lugar, neguémonos y humillémonos delante del Señor. Sufrimos cuando nos creemos que porque yo soy la gran cosa, Dios me debe. Y porque yo le sirvo, mi vida debe de ser así o asá. No nos merecemos nada. Y cuando vemos todo desde esa perspectiva, todo lo que el Señor nos da es un motivo de agradecimiento y de gozo. ¿Sabe lo que dice Jeremías? Que son todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Dice una traducción como trapo de menstruosa. Entonces, qué bueno es saber que aunque sirvo a Dios, lo hago porque lo amo. Y si le sirvo, no me merezco. Ay, porque ¿qué nos hubiera merecido Pablo y Pedro y todos aquellos? Y fueron los más perseguidos. Los más perseguidos. Entonces, vivamos para Cristo, neguémonos y humillémonos delante del Señor. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. En tercer lugar, simplifiquemos nuestra vida. No necesitamos tanto para vivir gozosas. Dice el apóstol que con comida y techo tenemos, ¿no? Y ropa. No necesitamos tanto. Simplifiquemos nuestra vida. Si el Señor te bendice y puedes adquirir más, gloria a Dios, pero que tu gozo no dependa de eso. Y toma en cuenta todo el mantenimiento que todo eso te va a llevar en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Simplifiquemos nuestra vida para dejar más tiempo para la obra de Dios. Cuarto lugar, Filipenses 4:4.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No podemos regocijarnos si no somos agradecidas. Tenemos que ser agradecidas de todo cuanto Dios nos da. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quinto lugar, pongamos todo en las manos del Señor. No nos afanemos. Llevémonos delante de Él con toda oración y ruego, y su paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pongamos todo en manos del Señor. Sexto lugar, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfoquémonos en lo que viene de arriba, en lo que tiene virtud. No nos enfoquemos en lo malo. Enfoquémonos en lo que tiene virtud. Y finalmente, capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dependamos de la providencia del Señor. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Nuevamente, conforme a sus riquezas, no de sus riquezas. Conforme a la medida de sus riquezas, Él nos bendice con todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Nuevamente hay que estar en Cristo Jesús para gozar de esas inagotables riquezas de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Así que una vez más, ¿cómo aplicamos el gozo? Viviendo en primer lugar para Cristo, Filipenses 1:21. En segundo lugar, neguémonos y humillémonos delante del Señor, Filipenses 2, del 5 al 9. En tercer lugar, simplifiquemos nuestra vida, Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Cuarto lugar, seamos agradecidas, Filipenses 4:4. Quinto lugar, pongamos todo en manos del Señor, Filipenses 4, del 6 al 7. Sexto, enfoquémonos en lo que tiene virtud, enfoquémonos en las cosas de arriba, Filipenses 4:8. Y finalmente, dependamos de la providencia del Señor, que está en Filipenses 4:19. Es posible, mis amadas, vivir con gozo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, pero no podremos vivir con gozo si en primer lugar no estamos en Cristo. Si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, jamás podremos experimentar el gozo verdadero y duradero que viene solo de Él. Pero en segundo lugar, si ya estamos en Cristo y no cultivamos ese gozo, viviremos siempre como en derrota, siendo inefectivas para la causa de Cristo y sin disfrutar las innumerables e inagotables bendiciones que Dios ha dispuesto para ti y para mí, aún en medio de las circunstancias que vivamos. Quisiéramos dar la oportunidad, por si hubiera alguna hermana que aún no conoce a Cristo y no le tiene como Salvador de su vida, que hoy pueda llenar su vida de gozo al recibirle a Él como su Salvador. Así que le pido a las hermanas que vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea manifestándose en medio nuestro, trayendo gozo, paz, pero también salvación. Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias porque solo tú eres Dios. Gracias, oh Señor, porque tú eres el autor, la fuente, el dador y el sustentador de todo bien y del gozo de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque es posible vivir con gozo si tenemos a Cristo, tu Hijo, el amado del cielo,
en nuestro corazón. Y en esta hora, oh Señor, queremos que tú te manifiestes, que tu Santo Espíritu trabaje y toque cada corazón de cada amiga que nos pudiera estar acompañando, que aún no te ha recibido, que no tiene la certeza de que tú seas el Señor y el Salvador de su vida. Oh Señor, muévete con libertad en medio de este lugar. Oh Señor, trae bendición a cada una. Trae convicción a cada corazón y ayúdanos a entender, oh Dios, cuánto necesitamos de ti. Si hubiera alguna persona que aún no tiene a Cristo como su Salvador o que no tiene la certeza de tenerlo en su vida, quisiera pedirle que levante su mano para orar, para hacer de Cristo el Señor y Salvador de su vida. No hay nada que pueda traer más gozo y contentamiento al corazón, que pueda traer más bendición a nuestra vida, más que los hijos, más que el esposo, más que los bienes materiales, más que los nietos, que tener a Cristo como nuestro Salvador. Si hubiera alguna hermana que no tiene el contentamiento de Dios en su corazón, que se ha dejado afligir por las preocupaciones, por las necesidades, por los problemas, pídele a Dios que renueve tu gozo, que te permita cultivar el gozo y que puedas tú hacer un compromiso de utilizar los medios de la gracia de Dios, de congregarte fielmente, de unirte al cuerpo de Cristo para servir dentro de su obra. Hubiera alguna persona que aún no tiene a Cristo como su Salvador, que quisiera decirle: Señor, yo te quiero recibir. He comprendido que fuera de ti no hay gozo. He comprendido que fuera de ti no tengo la seguridad de la vida eterna con Cristo Jesús. Y yo quiero tener la seguridad de habitar en las mansiones celestes. ¿Hubiera alguna aquí entre nosotras? Puede hacerlo aún al final. Vamos a cantar, vamos a cerrar en oración, pero si no lo hace en este momento, acérquese a alguna aquí y dígale: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Hoy es el día de salvación. No sabemos qué ha de pasar al salir de aquí. No sabemos si Cristo ha de regresar. No somos dueñas de nuestros días. De manera que si hoy Cristo está tocando la puerta de tu corazón, tente por bienaventurada de que Él te esté llamando y quiere incluirte dentro del número de sus hijas. Oh hermana, ¿y tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dolido? ¿Está quebrantado? Hoy Cristo quiere colmarlo de gozo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Trae salvación a este lugar. Permite que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada vida y corazón y que continúe restaurando el gozo a aquella de mis hermanas que por las vicisitudes de la vida se le ha apagado. En Cristo Jesús. Amén. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que nos ama. Y así como dice la hermana, si hay alguna aquí que todavía no ha hecho, no ha dado ese paso de fe, el Señor está extendiendo su mano. Él quiere abrazarte, no importa lo que estés pasando. Si todavía tú no puedes sonreír, si tú crees que se te ha quitado el gozo por alguna tristeza grande que tengas, recuerda que puedes aún gozarte, aún aunque estés triste, puedes tener el gozo del Señor. Vamos a decir: Señor, envuélveme en ti. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios.
sé que el Señor está aquí y el Señor quiere tener una relación contigo. Y yo quisiera decir, podría ser que hay alguna persona aquí, alguna hermana que ha dado ese paso de fe, pero todavía dice, yo necesito, Señor, sentir ese gozo de tu salvación, ese gozo que permanece para vida eterna, no importa cuál sea la situación, yo necesito ese gozo, Señor. Yo quisiera decirte, vamos ahí donde estás, sea que quieras pasar o que te quedes ahí, vamos a pedir al Espíritu Santo que te llene, que vuelva ese gozo de la salvación, que llene así tu vida, que tú lo puedas sentir. Vamos a decirle así y vamos a hacer esta oración. Yo voy primeramente a orar y si tú no has hecho esta oración, repítela conmigo, ahí donde estás. No tienes que pasar adelante porque no hay condición. Tú puedes recibir al Señor no importando el lugar, no importando donde estés. Repite después de mí si tú no has hecho esta oración para recibir a Cristo. Y di, Padre Celestial, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que eres mi Salvador. Te ruego que perdones mis pecados, Señor. Oh Dios, y que me conviertas en la persona que tú quieras que yo sea. Lléname de ti, Señor, y que de ahora en adelante yo pueda vivir para ti. Oh Dios, que mi vida sea transformada, que pueda haber un antes y un después, y que ese después sea a partir de hoy. Señor, llena mi vida. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de Jesús.